estimados colegas, esperemos que la charla del día de hoy sea muy favorable para ustedes y para que sus pacientes puedan tener un tratamiento bastante adecuado. Mi nombre es Johnny Luis Nena Mosquívar, soy de Bolivia, soy docente instructor de la Residencia Médica de Cirugía Bucal y Maxilofacial en el Hospital de Clínicas en la ciudad de La Paz, docente universitario en la Cátedra de Cirugía Bucal y Práctica Hospitalaria de la Universidad Mayor de San Andrés. Realicé una maestría en salud con mención en estomatología y soy miembro de la Asociación Latinoamericana Maxilofacial. El tema que vamos a dar el día de hoy es el uso de los nutricéuticos en el manejo de las infecciones cervicoaxiales. Este tema es bastante interesante y es por demás importante no solamente para el área de cirugía, sino también para el área de implantología, el área de periodoncia, el área de operatoria dental, etc. Y aquí vamos a poder recordar en primera instancia datos bastante importantes que se nos había olvidado realizados en nuestros estudios universitarios. Y aquí hay un tema en la diapositiva que ustedes pueden observar donde indica que para poder entender lo macro debemos conocer lo micro. Lo macro ya son las enfermedades, ya son las patologías, pero para poder entender de una manera adecuada tenemos que conocer la célula, volver a repasar la célula y de esa manera recién vamos a poder entender cómo se maneja una infección, cómo se produce un quiste, cómo se produce un tumor. Es bien importante la historia, ¿no? Un biólogo francés, Antoine, dijo en alguna de sus conferencias hace mucho tiempo atrás un dato bien importante, que dijo que el microbio no es nada, el terreno lo es todo. ¿A qué se refiere esto? Sabemos muy bien que las bacterias son células que viven en nuestro medio ambiente. Nosotros no podemos estar lejos de ellas, no podemos estar completamente estériles en nuestra piel, en la cavidad oral, etc. Las bacterias están en todas partes, absolutamente todas. Lo único que falta para que una bacteria se reproduzca es cuando hay un terreno adecuado. ¿El terreno a qué me refiero? Que tiene que haber un pH, una temperatura y nutrientes para que de esta manera las bacterias puedan reproducirse. Si no hay eso, las bacterias no se van a reproducir en ningún campo. Entonces, en ese tiempo, Louis Pasteur, otro de los grandes eminentes de la microbiología, Louis Pasteur, era el contemporáneo de este biólogo francés que al final, cuando ya estaba a punto de morir, dijo en su lecho de muerte que Bechat realmente tenía razón, que el microbio no es nada, el terreno lo es todo. Posteriormente, otros biólogos, otros estudiosos de la biología, como por ejemplo Rudolf Virchow, hace una interrogante y también se preocupa sobre esto, qué es lo que había pasado con los antiguos expositores de la biología. Y él también está de acuerdo y dice, ¿no?, que los gérmenes no son la causa de la enfermedad, estos buscan su hábitat. Los tejidos enfermos de igual manera que los mosquitos buscan en agua estancada y putrefacta, pero estas no son la causa de la putrefacción del agua. Entonces son datos que a medida que ha ido pasando el tiempo han ido poco a poco en el afán de poder interpretar y poder saber el por qué se producen las infecciones. Entonces repasamos sobre la célula, para poder entender lo macro, un proceso infeccioso bastante importante. Repasemos la célula. No olvidemos que la célula es el conjunto de estructuras bastante importantes intracelulares, que el conjunto de células van a formar un estroma o un parénquima, y el parénquima obviamente va a conformar un órgano, por ejemplo el corazón, el pulmón, el hígado, el riñón, etc. Y cada órgano, no nos olvidemos que tiene una función importantísima para que el ser humano o cualquier ser vivo pueda vivir. Entonces entramos con ese preámbulo, ¿no? Entonces, la membrana celular. Si nosotros revisamos la membrana celular microscópicamente, tenemos en su superficie diferentes marcadores de superficie, que estos son activados ya sea por las hormonas, por los antibióticos, etc. No nos olvidemos que la membrana celular es una membrana semipermeable.
¿Esto qué nos quiere decir? Que deja pasar ciertos elementos hacia el interior de la célula. Y esta permeabilidad que tienen nuestras células de todo nuestro cuerpo también son aprovechadas por los virus, las bacterias, los hongos. Entonces es importante poder conocer todo aquello sobre la membrana celular. Como el tema sobre los nutricéuticos, hablemos sobre la membrana celular y sus componentes. Uno de sus componentes importantes es el colesterol. No olvidemos que el colesterol, hay dos tipos de colesteroles, el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol bueno es el que se encuentra en todos los alimentos vegetales, como son la soya, la palta, que nos permiten a nosotros poder fortalecer nuestras membranas de nuestras células. Nosotros periódicamente debemos de consumir, por ejemplo, mucha palta, ya que esta palta al ingresar a nuestro organismo va a fortalecer las membranas celulares de todas nuestras células de nuestro organismo. Posteriormente tenemos otras estructuras importantes dentro de la célula, el retículo endoplásmico liso, el retículo endoplasmático rugoso. Estos dos elementos son muy importantes para el funcionamiento de la reproducción celular, la capacidad de producir proteínas, hormonas, etc. Dentro de las funciones del núcleo, el núcleo prácticamente es uno de los elementos fundamentales que tienen nuestras células. Estamos hablando de todas nuestras células que existen en nuestro organismo. ¿Qué función tiene el núcleo? Tiene dos, ¿no? Que lleva el código genético y se encarga de la reproducción celular. El código genético, sabemos muy bien que cada una de nuestras células lleva la información genética, es como nuestra huella dactilar de cada uno de nosotros. Ahí entonces entra la genética, que prácticamente con esto se puede hacer las pruebas de paternidad fácilmente con un hisopado incluso de la boca para poder realizar estos estudios genéticos. Entonces, por lo tanto, la identificación de nuestras células es típica de cada persona. Y lo otro, nos vamos a lo que es la reproducción celular, ¿sí? Una de las funciones importantes del núcleo es la reproducción celular. Las células del hígado solamente van a fabricar células de hígado. Las células de corazón, solamente de corazón, y así sucesivamente. Y aquí hay un dato bastante importante, colegas, sobre la división celular. Dentro del núcleo celular repasamos un poco la parte genética, que hay bases púricas y pirimídicas, como es la adenina, que sí o sí tiene que unirse con la tiamina, y la citosina sí o sí con la guanina, formando lo que es las cadenas helicoidales. ¿Ustedes creen de las más de 100.000 células que existen en nuestro organismo, puede haber alguna falla en unirse de adenina, tiamina, citosina, guanina? Sí, puede existir esta falla, y cuando existe esta falla, nosotros nos enfermamos. O nos enfermamos o nos producimos en nuestro organismo los famosos tumores. Nuestro organismo está preparado para esta eventualidad y fabrica unas células en nuestro organismo que se llaman las células natural killer. Las células natural killer nos dan la capacidad de poder buscar y eliminar a cualquier célula de nuestro organismo que está fabricando células que no son pertinentes en la zona donde se encuentran o tienen diferentes otras características. La cantidad de células natural killer obviamente tiene que ser la adecuada para que pueda controlar todo nuestro cuerpo. Pero ¿por qué se produce el cáncer en nuestro organismo? Justamente una de las causas del cáncer, ya sea oral, de los pulmones o de cualquier célula, es justamente cuando la cantidad de células natural killer en nuestro organismo disminuye. En el transcurso de la charla vamos a dar las pautas para cómo podemos hacer de que nuestras células natural killer se eleven y nosotros estemos libres del cáncer. Porque la prevención es lo más importante en aquí. Entonces continuamos con el funcionamiento de nuestras células. Vayamos a lo que es la síntesis de las proteínas. Dentro de cada una de nuestras células tenemos, como hemos hablado en un principio, el retículo endoplásmico liso y el rugoso. Dentro de estas estructuras se encuentran los ribosomas. Los ribosomas
tienen una función importantísima en la reproducción celular y la fabricación de proteínas en todo nuestro organismo. Un ejemplo de proteína, por ejemplo, la hemoglobina. Nuestros músculos están compuestos de mioglobina, que son igual proteínas, y todo aquello en nuestro organismo. Prácticamente nosotros somos todo proteínas. Entonces nuestras células tienen que producir permanentemente proteínas. ¿Y cuáles son los encargados de poder realizar aquello? Son los ribosomas. Los ribosomas agarran los aminoácidos y convierten en proteínas. En la membrana celular se encuentran, como habíamos hablado, es una membrana semipermeable. Al ser semipermeable dejan ingresar ciertos elementos, en este caso los electrolitos, tanto el sodio como el potasio. Es sumamente importante el consumo periódico de estos electrolitos, ya que nuestro organismo necesita periódicamente el sodio y potasio para que esta membrana celular funcione adecuadamente. Es interesante cómo funcionan nuestros anestésicos dentales que nosotros manejamos a diario. Para que la célula nerviosa funcione adecuadamente, el ingreso de sodio y potasio dentro de la célula es vital. Entonces la molécula de la lidocaína se ingresa en los poros que están en la membrana celular de las fibras nerviosas y se queda ahí, trabando el ingreso y la salida de sodio y potasio. Entonces, al no producirse el ingreso de sodio y potasio, la comunicación o la transmisión nerviosa se detiene temporalmente. Igual, de cada una de nuestras células pasa lo mismo. Cuando uno está enfermo, tiene diarrea, por ejemplo, bota y elimina gran cantidad de electrolitos. Una persona puede fallecer por una deshidratación severa. ¿Y cuál es el tratamiento de una deshidratación severa? Es la administración de líquidos y electrolitos. Por lo tanto, es importante saber la cantidad de sodio y potasio que ingresa a nuestro organismo y en qué momento vamos a utilizarlo. En el manejo de infecciones, por ejemplo, es sumamente vital que nuestros pacientes consuman periódicamente lo que es el sodio y potasio. Cuando una persona se enferma, entra a un hospital, le ponen los sueros. ¿Y de qué está compuesto un suero? De líquidos y electrolitos. Entonces rápidamente a todas nuestras células se empiezan a reponer fácilmente y el proceso de sanación se efectúa sin ningún problema, porque las células están funcionando sin ningún problema. El bioterreno, como se había hablado en un principio, es donde nosotros vamos a trabajar como odontólogos. Se hace una comparación, ¿no? que un arquitecto, para poder hacer un edificio, hace primero un estudio de suelos, etc. Nosotros igual, nuestro terreno es nuestro maxilar, es nuestras raíces de nuestras piezas dentarias para poder rehabilitar nuestra cavidad oral. Antes de hacer un procedimiento quirúrgico, tenemos que prepararlo a nuestro paciente para poder soportar la injuria, digamos, de una cirugía que se va a realizar en estos pacientes. Entonces, estudios recientes han hablado sobre la medicina biológica, donde estos se han dedicado a estudiar profundamente el estudio de la célula, la composición de líquido extra e intracelular, donde realmente se toma muy en cuenta de que en procesos quirúrgicos hay una agresión bastante importante en la cavidad oral cuando se produce una cirugía, ya sea de un implante, un tercer molar, un canino. No nos olvidemos que en un ml de saliva hay alrededor de 100.000 bacterias, y la barrera que tiene la cavidad oral para que esas bacterias que están en la boca ingresen a planos profundos justamente es la mucosa, y la mucosa de nuestra cavidad oral está compuesta de una estructura importante que es la queratina. La queratina es una proteína también que es altamente resistente y es el que nos da el blindaje para que las bacterias no ingresen a planos profundos. Pero en un proceso quirúrgico, al hacer una cirugía, al hacer un corte, estamos rompiendo esa barrera. Entonces yo tengo que preparar al paciente para que pueda resistir esta invasión de las bacterias en todo aquello. Y es sumamente importante, colegas, que todos nosotros al realizar un procedimiento quirúrgico debemos de solicitar estudios de laboratorio, un hemograma, un coagulograma. En el hemograma nos va a decir la cantidad de glóbulos blancos que se encuentran
nuestro paciente, y de acuerdo a eso vamos a ver también cómo está su sistema de defensa. Si su sistema de defensa es el adecuado, nosotros no vamos a tener ningún problema en el procedimiento quirúrgico y no nos podemos arriesgar de que se nos produzca un proceso infeccioso. Dentro de las bacterias encontramos los factores de crecimiento bacteriano. Para que una bacteria pueda reproducirse, tiene que existir tres pilares fundamentales. Me refiero al pH, a la temperatura y los nutrientes. El pH de la cavidad oral normalmente de una boca sana es ligeramente entre ácido y ligeramente alcalino. Sabemos muy bien que el pH de la cavidad oral es importante para la reproducción de nuestras bacterias que están en la boca. No nos olvidemos que el Streptococcus mutans es una bacteria que vive en un medio ácido y fabrica ácido. ¿Qué ácidos son los que fabrican? Ya sabemos muy bien, el ácido láctico y el ácido pirúvico. Entonces, con estas características, la boca se vuelve ácida cuando nosotros alimentamos. Y la higiene dental es sumamente importante, justamente ¿para qué? Para cambiar ese pH. Los enjuagues bucales que se utilizan, la técnica de cepillado que se utiliza, la pasta dental que se utiliza, son sumamente importantes para poder justamente cambiar ese pH en la cavidad oral. Si nosotros vemos el contenido, por ejemplo, de pastas dentales, tenemos que verificar que tengan cierta cantidad de bicarbonato. El bicarbonato cambia el pH de la cavidad oral, de lo que está alcalino vuelve, de lo que es ácido vuelve alcalino. Y entonces es una de las maneras de prevenir lo que son las infecciones en cavidad oral. La temperatura corporal es también una de las características importantes que el organismo tiene para poder frenar el crecimiento bacteriano. ¿Cuántos de nosotros se han enfermado y hemos tenido temperatura? Es un medio de defensa que el organismo tiene ante las bacterias que ingresan a nuestro organismo. Una de las bacterias más comunes que ingresan a nuestro organismo es el Staphylococcus aureus o Staphylococcus dorado. Esta bacteria es parte de la flora microbiana normal de nuestra piel y cuando ingresa a planos profundos, básicamente es una bacteria altamente letal y es una de las bacterias que producen la muerte en nuestros pacientes. Y el organismo, y esta bacteria se reproduce a una temperatura de 37 grados de temperatura. Cuando ingresa en grandes cantidades esta bacteria a nuestro organismo, el organismo detecta y empieza a elevar la temperatura. Y al elevar la temperatura, las bacterias no pueden reproducirse a una temperatura de 37.5, 37.6, 38, 39. Entonces produce un efecto bacteriostático. Al ser un efecto bacteriostático, las bacterias no se van a reproducir y ahí entran nuestras defensas, o sea, nuestros neutrófilos, nuestros macrófagos que van a eliminar prontamente en un proceso infeccioso. Los nutrientes son también otro de los pilares fundamentales para que las bacterias puedan crecer o no puedan crecer en un hábitat de cualquier parte del cuerpo. Hay alrededor de más de 50 especies de tipos de bacterianos en la cavidad oral, que no solamente hay bacterias, sino también hay hongos, hay virus, hay parásitos, los cuales tienen una lucha constante por los nutrientes y eso los mantiene a raya cuando hay un proceso infeccioso y nuestro sistema de defensa es el adecuado. No nos olvidemos del famoso tampón buffer. El tampón buffer en la cavidad oral tiene un papel fundamental en lo que es el crecimiento bacteriano. Alcaliniza la cavidad oral cuando nosotros comemos algún alimento. Entonces, para que nosotros tengamos un buen tampón buffer, es muy recomendable consumir periódicamente, por lo menos una vez a la semana, bicarbonato. El bicarbonato vienen en sobres que se los puede tomar diariamente o una vez a la semana. Esto nos va a permitir dar los componentes para el tapón buffer y de esta manera tener una salud oral sin ningún problema. La acidificación. Todas las bacterias prácticamente se reproducen en un medio ácido. Para que una persona pueda enfermarse, el pH tiene que bajar por debajo de 7.
y el organismo sabe perfectamente eso. ¿Qué es lo que hace la acidificación en nuestro organismo? Prácticamente deteriora el terreno biológico, prepara el terreno porque hay una infección bastante importante en la cavidad oral o en cualquier parte del cuerpo, y la acidificación es lo peor, ya sea en infecciones o en tumores, porque todo paciente que tiene infecciones o que tenga tumores, su pH está ácido. Entonces, he ahí la ciencia de poder administrar bicarbonato para poder alcalinizar en nuestro medio, ya sea en la cavidad oral o a nivel sistémico. Una de las causas que produce la acidificación en nuestro organismo es el estrés. El estrés es uno de nuestros enemigos prácticamente de todas nuestras células, lo cual va a ocasionar una lesión a nivel de todos nuestros tejidos, provocando alteraciones a nivel sistémico. ¿Qué es lo que ocasiona el estrés a nivel biológico? Una mala nutrición. El estrés se produce por traumatismos, cuando una persona consume sustancias químicas o inhala, por ejemplo, como los pesticidas, también se produce una acidez. Las preocupaciones, el estrés, la parte social, etcétera, va a hacer de que nuestro sistema de defensa disminuya. Muchos de nosotros en el hospital de clínicas hemos visto pacientes que no tienen ninguna enfermedad sistémica, pero sin embargo están con procesos infecciosos. ¿Qué es lo que pasa? A medida que se va haciendo la historia clínica, el paciente nos comenta que es casado, que tiene 5 hijos, que está sin trabajo. Entonces eso ocasiona un estrés en el paciente, y todo paciente que está sometido a estrés, las defensas bajan. Y como ya hemos hablado que dentro de la cavidad oral hay más de 100.000 bacterias por un ml de saliva, ocasiona de que cualquier proceso infeccioso que estaba bastante detenido en cierto momento se active prontamente por la baja de defensa que el paciente tiene. Entonces es un dato muy importante en la historia clínica poder preguntar la ocupación y el estado civil. Eso nos dará a nosotros una idea del estado emocional de nuestro paciente. El estrés realmente tenemos que saberlo controlar y tenemos que saber escuchar a nuestros pacientes en ciertos momentos para poderlo ayudar en este tipo de casos. Hablamos sobre nuestras defensas. Nuestras defensas prácticamente se fabrican en los huesos largos de la médula ósea. Ahí se fabrican los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, parte del sistema de las inmunoglobulinas, el sistema de complemento, etc. Pero como es una fábrica, necesita nuestro organismo consumir gran cantidad de vitaminas, proteínas, calorías y aminoácidos para poder fabricar en grandes cantidades glóbulos rojos, inmunoglobulinas y parte del sistema de complemento. No nos olvidemos que las bacterias son seres vivos igual que nosotros. También se alimentan de proteínas, de vitaminas, de aminoácidos, etcétera, que ingresan en nuestro organismo. Es por eso que un paciente que está enfermo enflaquece, porque las bacterias lo están consumiendo todas las vitaminas, las proteínas del mismo paciente. A diferencia de un paciente que tiene una infección en la boca y otro paciente que tiene una infección a nivel externo, ya sea un miembro superior o inferior, el que tiene más posibilidades de complicarse más prontamente es un paciente que tiene una infección en la cavidad oral. ¿Por qué? Porque ese paciente que está con una infección en la boca, ese paciente no se está alimentando, no está recibiendo los nutrientes para la fabricación de glóbulos rojos, glóbulos blancos, inmunoglobulinas, sistema de complemento, etc. A diferencia de un paciente que tiene una infección en el dedo gordo del pie, donde puede alimentarse sin ningún problema. Es por eso que cuando ustedes hagan un manejo de pacientes con infecciones de origen dental, si el paciente no puede masticar, pueden darle líquidos que tengan vitaminas, proteínas, calorías, que al final de la charla vamos a profundizar esta parte. ¿Cuál es el papel de las inmunoglobulinas en nuestro organismo? Prácticamente estos son los que van a impedir la adhesión. Para que haya un proceso infeccioso, las bacterias tienen que adherirse a la superficie de nuestros epitelios. Cuando se adhieren a nuestras superficies, recién se produce el proceso de infección.
Mientras no haya adhesión, no hay infección. Ese es un dato importante. Las inmunoglobulinas, por lo tanto, entonces inhiben de que las bacterias ingresen a nuestro organismo provocando una infección. También ayudan al proceso de oxidatización y neutralizan los virus, que son los tres elementos fundamentales que tienen las inmunoglobulinas. Vamos a ver una serie de casos clínicos de pacientes ya con infecciones bastante importantes del macizo facial que vienen al hospital de clínicas. Vuelvo a recalcar que nosotros, al ser odontólogos, estamos propensos y estamos en permanente contacto con dos tipos de fluidos. Me refiero a la saliva y a la sangre. Dependiendo del tipo de especialidad que uno tenga o se dedique, el riesgo obviamente puede ser mayor o puede ser menor. Pero en sí todos nosotros estamos sometidos y podemos ser sensibles a podernos contagiar por alguna enfermedad inmunosupresora como por ejemplo el VIH. En nuestro país el número de pacientes con VIH se ha ido incrementando. En los 10 años que ha ido pasando ha habido un estudio donde se ha ido incrementando de los pacientes en nuestro país. Pero ojo que son pacientes reportados, pero no sabemos de pacientes que no se han reportado. Entonces sabemos muy bien que el VIH pasa por dos estadios. El primer estadio, donde es asintomático, y en el segundo estadio, donde se presentan las manifestaciones clínicas. Y en la primera fase, ¿cuántos ya de nosotros habíamos tratado tal vez a un paciente con VIH en la primera fase? Porque ni el mismo paciente sabe que tiene, por ejemplo, el virus del VIH. Entonces nosotros, como odontólogos, tenemos que tomar las normas de bioseguridad, asepsia y antisepsia para poder tener mucho cuidado con aquello. ¿Cuánto tiempo vive el virus del VIH fuera del organismo? Por ejemplo, si nos pinchamos con la aguja, tenemos algún contacto con algún instrumental que está contaminado, más bien el virus del SIDA es muy lábil. Puede vivir fuera del organismo entre 15 a 20 minutos y después muere, que ese es el tiempo que una célula normalmente vive. Entonces, las normas de bioseguridad, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, es uno de los elementos altamente letales, por ejemplo, para el virus del VIH, y este es un antiséptico desinfectante bastante económico que se le puede utilizar, pero como sabemos muy bien también que el hipoclorito de sodio destruye nuestros instrumentales, ¿no? Entonces eso también tenemos que tomar en cuenta. Pacientes con lupus eritematoso sistémico, pacientes con fiebre reumática, tenemos que tomar muy en cuenta. Pacientes ancianos, hay que tener, son inmunosuprimidos, y pacientes diabéticos. De hoy a tiempo atrás, el número de pacientes diabéticos en las consultas se ha ido incrementando de una manera importante. Y nosotros como clínicos debemos de diagnosticar de una manera adecuada si un paciente es diabético o no es diabético. Repasamos sobre la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, y las dos prácticamente tienen las famosas 4 P's: polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. ¿Y cómo aplicamos este conocimiento? 1. Si veo en el examen físico de mi paciente, veo piel y mucosas deshidratadas, yo ya tengo que sospechar que mi paciente pueda que sea diabético. Entonces yo ya frenaré cualquier otro procedimiento, ya sea estético o quirúrgico, para este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué exámenes de laboratorio yo puedo pedir para confirmar si mi paciente es diabético? Porque a veces mi paciente tampoco sabe que tiene diabetes, y nosotros como clínicos tenemos que saber diagnosticar de una manera acertada para no tener problemas posteriores en un procedimiento quirúrgico que se le eche un diabético no compensado. ¿Cuál es el examen que se puede pedir? Uno es la glicemia, cuyo valor es de 70 hasta 110, esto es el rango normal. Pero tenemos otra herramienta que es muy importante, que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es uno de los exámenes de laboratorio que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, ya que tiene mucha más fiabilidad en este tipo de estudios, ya que nos da hace 3 meses atrás si su glicemia ha estado elevada o ha estado disminuida. ¿Y cuánto es el valor normal de la hemoglobina glicosilada? Es de 7.
Si mi paciente me viene con el resultado de hemoglobina glicosilada 8, 9, ¿eso qué nos indica? Que hace 3 meses atrás nuestro paciente ha estado con una glicemia elevada, ha estado 120, 130, 200, etc. Entonces, si veo que mi paciente está confirmado con diabetes, con este estudio que es la hemoglobina glicosilada, tenemos que remitir a su endocrinólogo. Y el endocrinólogo hará un tratamiento y nos deberá mandar la nota indicando de que sí podemos nosotros ya realizar un tratamiento odontológico completo. Mientras no tengamos la orden del médico para poder realizar un tratamiento odontológico, si el paciente no está controlado, tengan por seguro que ustedes van a poder tener complicaciones bastante importantes en el proceso de infecciones, porque una de las complicaciones más importantes en pacientes diabéticos justamente son las infecciones. Tenemos que tener mucho cuidado. Pacientes con tuberculosis. En nuestro país el número de pacientes tuberculosos es todavía elevado y cada uno de nosotros en la consulta tenemos que tener mucho cuidado con pacientes tuberculosos. Paciente que está tosiendo por más de 2 semanas tenemos que tener mucho cuidado, ya que pueda que sea tuberculoso. Y no nos olvidemos de que la tuberculosis es una enfermedad que se presenta en cualquier persona que está inmunosuprimida. ¿Eso qué nos quiere decir? Si un paciente tiene VIH, baja todas las defensas de nuestro organismo, entonces es proclive a tener una enfermedad oportunista. Y la tuberculosis es pues una enfermedad oportunista. Por lo tanto, todo paciente con tuberculosis tiene un alto grado de que pueda que tenga VIH. No estoy diciendo de que todos los pacientes tuberculosos tienen VIH, pero tenemos que nosotros tener ese cuidado y hacer los estudios pertinentes a nuestros pacientes. Pero no hay que confundir una tos productiva de una tos no productiva. La tos productiva, esas por más de 2 semanas, ahí podemos nosotros sospechar de que nuestro paciente pueda que tenga tuberculosis. Pero si mi paciente tiene una tos seca, no tiene expectoraciones, entonces pueda que tenga una enfermedad pulmonar de tipo viral, que eso tenemos que saberlo diagnosticar. Este es un paciente que nos llegó de una localidad en Bolivia cercana al lago Titicaca, producto de una pericoronaritis que se llama. La pericoronaritis, como ustedes bien saben, es por la inflamación del capuchón pericoronario y la erupción de los terceros molares. La población que está cercana al lago, por las características culturales de la zona, rehusan mucho ir a un centro hospitalario. Primero van a los curanderos de la zona y estos, cuando el proceso infeccioso ya es bastante complicado, recién remiten a un hospital. Este paciente nos llegó ya prácticamente muy séptico, producto de una infección en la zona, y hemos tenido que intervenirlo prontamente para que este paciente pueda salir adelante. El paciente, después de la cirugía, entró a terapia intensiva, estuvo alrededor de 2 a 3 semanas en terapia intensiva, y sabemos muy bien que el costo de terapia intensiva es bastante alto, aparte de los antibióticos que se tienen que utilizar, que son de última generación, para poder manejar este tipo de pacientes. Por las características socioculturales de este paciente, ya el dinero se les había agotado a los familiares de este paciente. Entonces ellos decidieron retirarlo de terapia intensiva y querían llevárselo a la casa. Nosotros hicimos un esfuerzo bastante importante para poderlo sacar a este paciente, y gracias a Dios este paciente logró salir. Hicieron un esfuerzo bastante importante los familiares y el paciente salió. Es importante saber aquello. Este paciente, todo paciente que entra en shock séptico, que es lo más importante, tenemos que tomar en cuenta de que paciente joven, como en el caso de nuestro paciente, y que no tenía una enfermedad de base, o sea, tuberculosis, VIH, lupus eritematoso sistémico, etcétera, de las enfermedades que hablamos hace un momento, puede salir rápidamente de un shock séptico de esta magnitud.
Entonces el cuidado es sumamente importante en este tipo de pacientes y la orientación que se debe de tener en nuestros pacientes. Aquí tenemos otra paciente que si uno lo ve de frente de perfil podemos observar de que es una paciente que es una obesidad grado 2 de frente de perfil, pero en realidad esa supuesta obesidad que la paciente tenía no era una obesidad como tal. Revisamos la placa radiográfica. ¿Cuántos de nosotros, colegas, hemos visto una radiografía como la que ustedes están viendo en la pantalla, donde observamos restos radiculares del segundo premolar, de un molar? Y en el caso de la paciente ocurrió algo bastante interesante. Miren, ese aumento de volumen que tenía la paciente en la región submental, submandibular, no era tejido graso, era tejido necrótico que se había producido en la región cervical. ¿Y por qué se le ha producido este paciente? Si retrocedemos a la diapositiva anterior, como les digo, muchos de nosotros hemos visto estas radiografías, pero ¿por qué en esta paciente se nos ha complicado de esta manera? Justamente es porque esta paciente era una paciente diabética no compensada. Es por eso de que son susceptibles a tener infecciones. Entonces es sumamente importante la historia clínica y los estudios de laboratorio que tiene que ir acompañado cuando nosotros realizamos un tratamiento dental. Primero, antes de hacer un tratamiento dental, ya sea implante, cirugía, etcétera, el realizar una buena historia clínica y corroborar con exámenes de laboratorio es sumamente vital para que nosotros podamos también tener un manejo adecuado de nuestros pacientes. Tenemos otro paciente de edad avanzada. Se acuerda que hemos visto de que la mayoría de los pacientes inmunosuprimidos, también son los ancianos. Este es un paciente que tiene una parotiditis de origen bacteriano. La cavidad oral, el conducto de esteno, la saliva, vayamos ahí. La saliva tiene en su composición las famosas inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulina está en la cavidad oral? Está la inmunoglobulina A. Esta impide que las bacterias se produzcan, se adhieran a la superficie de nuestros tejidos. Pero cuando nuestros pacientes están inmunosuprimidos por vía retrógrada, por el mismo conducto de esteno, pueden ingresar a la parótide y provocar una parotiditis de tipo bacteriano, como pueden observar. Acá observamos a una paciente de sexo femenino que estaba embarazada, estaba más o menos a unos 8 meses de embarazo, y la paciente vino con un absceso bastante importante que comprometía la región geniana y la parte orbitaria del ojo derecho. La paciente se le comentó y se le dijo: ¿qué pasó? ¿Por qué no fue al dentista anteriormente? ¿Por qué esperó que el proceso infeccioso llegue hasta este nivel? La paciente nos refirió de que sí había ido de muchos colegas, pero ningún colega quería darle algún antibiótico o algún medicamento para el tratamiento de la infección dental que la paciente tenía. Nosotros no tenemos que seguir la regla de lo que es el manejo de antibióticos y saber en este caso que la paciente está embarazada de 8 meses. Si ha habido una formación del feto, entonces la administración de medicamentos no es tan complicado en este tipo de pacientes. La FDA ha clasificado en los antibióticos de acuerdo a grupos, grupo A, B, C, D, donde nos indica qué medicamentos podemos utilizar. Todos los medicamentos que están en el grupo A no producen ninguna teratogenidad. Los del grupo B tampoco. Los del grupo C sí. Los del grupo C producen cierta malformación en el feto y pueden provocar malformaciones. Las del grupo D, esas están realmente comprobadas de que sí provocan malformaciones en el feto. El grupo de las penicilinas, todo el grupo de las penicilinas se puede administrar a una mujer embarazada, desde la primera semana de embarazo hasta la última, sin ningún problema y con las dosis adecuadas. Puede ser de 875 miligramos vía oral cada 12 horas por el lapso mínimo de una semana. Todo antibiótico, recordemos que se administra mínimamente por una semana.
y puede prolongar una semana y un poco más. Es importante poder administrar antibióticos, ya que si nosotros no actuamos inmediatamente podemos correr el riesgo de vida de la madre y del feto en este caso. Tenemos acá otro paciente ya con características diferentes al anterior. Esto es producto de un tercer molar. El paciente tenía alrededor de los 78 años de edad, más o menos 75, 78 años de edad. Se produjo una infección de su tercer molar inferior. Él era minero y tenía tuberculosis. Como les decía, él no le acompañaba la edad y tenía una enfermedad de base. Dos cosas que estaban en contra para que nuestro paciente pueda seguir adelante. Ustedes ven la cantidad de débito purulento que sale de la región cervical, es por la cantidad de bacterias. Y no nos olvidemos, y repasemos lo que vimos en un principio, es de que las bacterias se reproducen siempre y cuando tengan las características para poderse reproducir. ¿Cuáles son? pH, temperatura y nutrientes. Si el paciente, las bacterias tienen estos tres elementos, se reproducen en grandes cantidades, como es en este caso. Entonces, el pH de este tipo de pacientes está obviamente con una acidosis bastante importante, porque todo su cuerpo está ácido por la cantidad de bacterias que tiene, y las bacterias producen también ácido, y eso hace que empeore el estado general del paciente y pueda provocar obviamente una infección, como ustedes la están viendo en este momento. Las bacterias habían completado una infección bastante importante, provocando ya alteraciones a nivel renal y a nivel hepático, provocando edema en los miembros inferiores, provocando clínicamente Gaudet positivo, 3 cruces. Ustedes ven ahí la huella del dedo cuando se ha hecho la presión del miembro inferior con un edema importante. Ya existía una falla importante de sus riñones y de su hígado de nuestro paciente. Obviamente este proceso que ustedes están viendo no es de la noche a la mañana, tiene que pasar un proceso de crecimiento bacteriano. El paciente seguramente durante todo este tiempo no ha podido alimentarse de una manera adecuada, ya que, como les decía, de que el paciente que está con una odontalgia no se alimenta adecuadamente y solamente toman caldos, sopas que no tienen las vitaminas, proteínas, que es la materia prima para que se fabriquen grandes cantidades nuestros neutrófilos, nuestros macrófagos, nuestras inmunoglobulinas. Entonces, de esa manera, el enfoque es bastante importante para aquello. Ahí vemos la diseminación que se fue a toda la región pectoral, al mediastino. Se hizo una limpieza quirúrgica bastante importante. Ahí está la extracción del tercer molar de este paciente en el procedimiento quirúrgico después de haber hecho una limpieza. Y un dato bastante interesante que quiero comentarles: si ustedes ven un paciente con una litosis parecida al huevo podrido, ustedes automáticamente tienen que pensar de que el paciente está cursando con una septicemia de bacterias anaerobias. El olor típico al huevo podrido es bien típico en pacientes que tienen infecciones de anaerobios. Entonces tenemos que administrar antibióticos para bacterias anaerobias. Uno de ellos, por ejemplo, es el metronidazol, que es un antibiótico bastante económico y que se lo utiliza en este tipo de procesos infecciosos. Terminada el acto quirúrgico, la extracción de la pieza dentaria y la limpieza quirúrgica, el paciente fue llevado a terapia intensiva. Voy a repetir, paciente de unos 70 años más o menos, tenía la edad no era acompañada, 2, tenía una enfermedad de base, que era tuberculosis, otra enfermedad inmunosupresora. Este paciente estuvo una semana más en terapia intensiva y el paciente falleció. ¿Por qué este paciente falleció y por qué el otro paciente salió? Es importante, podemos recalcar la edad del paciente. El otro paciente tenía un caso similar a este paciente, pero la edad era uno de los predominantes para que el paciente pueda salir adelante y no tenía otra enfermedad de base.
a diferencia de este paciente. Esto puede ocasionarse fácilmente en pacientes ancianos, pacientes con VIH, con tuberculosis no controladas, diabéticos, etcétera. Puede llegar a este tipo de complicaciones que son altamente severas y que pueden llegar incluso a la muerte de nuestros pacientes. Entonces nosotros, al tener este tipo de pacientes en nuestro hospital, junto con el equipo quirúrgico de la unidad de maxilofacial del Hospital de Clínicas en La Paz, Bolivia, hicimos el seguimiento de nuestros pacientes. La cantidad de pacientes que vienen en nuestro país, especialmente en el altiplano, es bastante alta. Y aquí hay un dato importante para aquellos colegas que viven en el altiplano, a diferencia de aquellos colegas que viven en el valle. Se incrementa el número de pacientes con infecciones dentales en invierno. ¿Pero por qué? Una persona que vive, en este caso nosotros, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, la temperatura obviamente en invierno baja a extremos, y el organismo, para poder calentar y mantener la temperatura corporal adecuada, empieza a quemar calorías, y al quemar calorías resta la cantidad de energía para poder fabricar nuestros neutrófilos, nuestros macrófagos, nuestras inmunoglobulinas. Entonces son más propensos a poderse infectar. Entonces nosotros recomendamos que en todos nuestros pacientes, ustedes deben recomendar en invierno, deben de abrigarse y deben cuidarse más, porque se inmunosuprime en los procesos de invierno y somos más propensos obviamente a tener infecciones, por lo que les había comentado. Entonces, con la cantidad de pacientes que teníamos en nuestro hospital, hemos hecho pues una revisión bastante importante de diferentes libros de cirugía bucal y maxilofacial, de las bibliografías europeas y latinoamericanas y estadounidenses, para poder llevar a cabo. Y hemos podido sacar nosotros en nuestro país nuestros esquemas quirúrgicos, nuestros esquemas antibióticos, con nuestras realidades y con lo que nosotros tenemos a la mano. Y hicimos pruebas de ensayo para ver cuáles salen bien y cuáles salen mal, y cómo podemos nosotros solucionar este tipo de problemas. Lastimosamente, estas infecciones prácticamente caen a personas que no tienen mucho recurso económico, y al no tener un recurso económico es para nosotros una limitante poder sacarlos también de estos procesos infecciosos que habíamos comentado. Entonces, al hacer las revisiones bibliográficas que hemos encontrado a nivel celular, repasando lo que hemos hablado en un principio, uno de los minerales que el organismo necesita para nuestro organismo es el magnesio. El magnesio es uno de los minerales que ayuda a poder realizar elementos que puedan elevar nuestro sistema de defensa, como vamos a ver. ¿Cuáles son las propiedades? ¿Cuáles son las propiedades del magnesio? Es un excelente neurotransmisor, es un excelente inmunomodulador, es un excelente cardioprotector. Al ser un inmunomodulador, ¿qué es un inmunomodulador? Son aquellas sustancias que estimulan la formación de neutrófilos, macrófagos y las famosas células natural killer que habíamos hablado en un principio. Por lo tanto, el consumo de magnesio que nosotros debemos de tener es importante. También tenemos otro elemento, características del magnesio: regula la glucosa. Es altamente recomendable que todo paciente que es diabético tiene que consumir magnesio periódicamente. También es un excelente energizante y es un relajante muscular. Nosotros que trabajamos en la consulta dental también nos estresamos, y nosotros, como somos miembros del área de salud, periódicamente debemos de consumir este magnesio periódicamente, ya sea en nutrientes o en tabletas. Las fuentes, ¿dónde se encuentran el magnesio? En las legumbres, en las semillas y en los cereales. Por ejemplo, ¿cuáles son las cantidades? En la quinoa se encuentra, por ejemplo, 611 miligramos, en las almendras 268 miligramos, en el maní 168 miligramos. Bolivia es uno de los exportadores a nivel Latinoamérica y a nivel mundial de la quinoa, donde se produce en dos ciudades, que es Oruro y Potosí. La quinoa tiene grandes cantidades de magnesio, tiene grandes cantidades de calcio, tiene grandes cantidades de zinc, que esto nos ayuda a poder fabricar en grandes cantidades nuestro sistema de defensa. Y nosotros a nuestros pacientes hemos dado el soporte nutricional con quinoa
amaranto, leche de soya, que nos han ayudado a que nuestros pacientes salgan prontamente de aquello. Otro de los minerales que es vital para nuestro organismo es el zinc. El zinc es otro de los minerales que nos ayudan ¿a qué? Al crecimiento celular. Si nosotros tenemos tejidos celulares o tejidos en nuestra piel, etcétera, que no cicatrizan adecuadamente, es justamente ¿por qué? Porque el consumo de zinc es bajo. También es un excelente inmunomodulador y ayuda a las enzimas que se regulan en todo nuestro organismo. ¿Cuáles son los beneficios del zinc? Y como les digo, aquí está, ayuda al funcionamiento de más de 70 enzimas, entre las cuales podemos notar el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas, proteínas, la síntesis de la insulina. El zinc también es excelente entonces para poder recetar a todos los pacientes que son diabéticos, hormona que regula la cantidad de azúcar en la sangre. También cumple excelentes funciones aliviando las alergias, ayuda a los procesos infecciosos, destruyen elementos tóxicos como es el estaño que se presenta en el cigarrillo. En el embarazo, miren, el consumo es importantísimo, el zinc en el embarazo para el futuro bebé, ya que las glándulas mamarias secretarán el zinc para el recién nacido. Por otra parte, la quinoa debemos consumirlo ya sea en sopas, en jugos, en batidos, etcétera, para que nuestra alimentación sea la adecuada. Y acá hay un dato interesante, y hasta el tiempo ya me acorta. El café y el alto consumo de alcohol disminuyen la cantidad de zinc en nuestro organismo. Entonces, si nosotros consumimos café y mucho alcohol, somos propensos a que nuestro sistema de defensa disminuya y somos inmunosuprimidos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Acá, como les comentaba, retrasan el proceso de cicatrización. En los hombres suele provocar problemas en la próstata mayores de 45 años, irregularidades menstruales en las mujeres, dificultades, acá un dato importante, en la erección, retraso del crecimiento uterino, en las anemias. El gusto, aquí un dato importante, nosotros como odontólogos, si un paciente nos dice a nosotros, doctor, he empezado a no sentir ya gustos cuando yo como alimentos, justamente es porque por la falta de zinc. Ustedes le dan zinc y el paciente se va a solucionar sin ningún problema. Problemas en la agudeza olfatoria, pacientes que empiezan a perder la agudeza olfatoria, denle zinc, lo mismo, pacientes con diarreas, etc. Las aplicaciones que hemos hecho en nuestra investigación, hemos hecho en pacientes con infecciones de origen dental, provocadas por exodoncias y en traumas faciales que también se infectan en algunos casos. Hicimos dos grupos de estudio, un grupo que se dio los antibióticos convencionales y otro grupo que se les da a los nutricéuticos, como hemos hablado del magnesio, el zinc, etcétera, junto con la antibioterapia convencional. ¿Cuál ha sido nuestro resultado? Para hacer este estudio hemos tomado hemogramas, coagulogramas, proteínas totales, albúmina y cultivo y autograma de los procesos infecciosos para poder realizar un tratamiento adecuado y saber exactamente qué bacteria es la que está provocando aquello. Entonces, en el grupo 1, donde no se administró los nutricéuticos, el tiempo de estadía en el hospital más o menos era alrededor de 3 semanas. El costo de antibióticos, el perjuicio laboral era bastante importante en aquello. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención y esperemos que la presentación ha sido adecuada y manejemos una odontología biológicamente tratada. No solamente vayamos a la parte mecánica en odontología, sino vayamos más atrás de lo que es el tratamiento de medicamentos, en este caso los nutricéuticos, y nutrirlos de una manera adecuada. Bueno, vamos a empezar a responder algunas de las preguntas del panel de muchos colegas que han hecho preguntas y nos dice, por ejemplo, la importancia de las lisosimas. Como su nombre lo indica, las lisosimas son enzimas, en este caso proteolíticas,
que van a destruir la pared bacteriana de las bacterias. Por lo tanto, son elementos bactericidas que se encuentran estas lisosimas también en la saliva, en las lágrimas, en cualquier tipo de secreciones. Luego nos habla sobre el bicarbonato de sodio. El bicarbonato lo venden en sobres. Acá en Bolivia venden unos sobrecitos donde un sobrecito de heno que nosotros hay en nuestro país, este elemento, tomar un sobrecito diario en un paciente que está con infecciones, estoy hablando, es la clave para que podamos regularizar el pH de nuestro organismo. No nos olvidemos de que todo paciente con infecciones está ácido, tenemos que alcalinizar. Acá tengo el producto que venden en nuestro país, que es el heno, que muchos de ustedes deben conocer, o también llamado sal de frutas, que en su composición, en la parte de ustedes pueden observar, está el bicarbonato. Entonces, un sobrecito de bicarbonato diario en un paciente con infecciones es óptimo. Luego, ¿por cuánto tiempo tiene valor el resultado de la hemoglobina glicosilada? Esa es otra de las preguntas de los colegas. El tiempo, como les decía, si ustedes sospechan de un paciente con un proceso, en este caso de diabetes, la hemoglobina te da un parámetro de que hace 3 meses atrás, si su glicemia estaba elevada o estaba normal. Si yo veo que su glicemia su hemoglobina glicosilada está en 7, 6, 5, ¿qué quiere decir esto? Que mi paciente no tiene diabetes y que está con una glicemia adecuada. Pero si vemos que la glicemia la hemoglobina glicosilada está elevada por arriba de 7, ¿qué nos indica esto? De que hace 3 meses atrás su glicemia ha estado elevada. Por decirles, está a 130, 140, 250, etc. Y es los datos clínicos, porque esto no puedo pedir a todos los pacientes. Tengo que pedir a pacientes que tengan la clínica de la diabetes, como las 4 P's que habíamos hablado: polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Nosotros como odontólogos tenemos que ser clínicos para poder recién realizar este estudio en nuestros pacientes. Ahí una pregunta indica con qué antibióticos se trató el shock séptico. Obviamente se tienen que utilizar antibióticos como el carbapenem, el imipenem, que son antibióticos ya bastante específicos y que son de última generación y que se los administra cada 8 o 12 horas dependiendo de la gravedad de nuestro paciente. No nos olvidemos que no solamente se da estos antibióticos, van asociados con cefalosporinas de última generación y obviamente el soporte nutricional, que es importante, ya que como el paciente está en terapia intensiva, los médicos internistas también le dan un soporte nutricional a estos pacientes que están en terapia intensiva, les dan medicamentos y nutrientes que entran vía vena o por vía oral. Es importantísimo el soporte nutricional en un paciente que está con infecciones. Otra pregunta de otra colega es: ¿las enfermedades sistémicas influyen mucho? Sí. Nosotros, antes de realizar un tratamiento dental, ya sea restaurativo, quirúrgico, etcétera, tenemos que tomar en cuenta siempre una buena historia clínica y un buen examen físico. ¿De qué me sirve de que yo le haya realizado unas buenas porcelanas, se le haya colocado un implante, si mi paciente tenía una enfermedad sistémica inmunosupresora? Estoy hablando, inmunosupresora. Ese mi implante, esa mi cirugía y esas coronas que yo ya había colocado van a tener un fracaso en un 80-90%, y obviamente va a ser pérdida de tiempo para ustedes, pérdida de tiempo para el paciente, y obviamente el más damnificado va a ser el paciente. Por lo tanto, es muy importante realizar una muy buena historia clínica detallada, acompañado de estudios de laboratorio, que es lo más importante. Hay otra pregunta donde nos indica el nombre comercial de la penicilina de 875. Dentro de cada país hay diferentes marcas de diferentes empresas que vienen al mercado.
hay la amoxicilina Duo, etcétera, eso ya depende de cada país. Pero lo que sí yo les recomiendo que compren un producto antibiótico que tenga el ISO adecuado, que tenga las garantías adecuadas para que nuestro tratamiento también sea el adecuado.